Bueno, mucho gusto, compañeros y compañeras. Estamos en este nuevo módulo, hoy pues de manera asincrónica, que vamos a tener el gusto y el placer de estar con el maestro Edgar Byron López, quien nos estará impartiendo el tema de la introducción al SIG o QGIS, con un enfoque participativo en el manejo del suelo. Bienvenido, maestro Byron. Pues le damos la cordial bienvenida, le agradecemos también esta disponibilidad y pues bueno, hablando con él de estos temas, ¿no? Que estuvimos viendo en la línea de pues, las emergencias que se han estado dando, todo lo que es, los incendios que se han estado dando a nivel del país y pues también que la anterior sesión se tuvo que trasladar precisamente porque el maestro Edgar Byron estuvo atendiendo los incendios, ¿no? Entonces, pues como complejo eso, le agradecemos a pesar de esta dificultad que se tuvo, que esté presente con nosotros. Así que pues voy a tener a bien presentar el currículum de manera general del licenciado, perdón, del ingeniero. Él es ingeniero en administración de tierras, también es técnico en agrimensura y tiene estudios en la maestría de formulación y evaluación de proyectos de el CUNOC, pero también tiene una carrera complementaria en pensum cerrado de abogado y notario, igualmente de el CUNOC USAC. En cuanto a su experiencia profesional, pues está como asesor técnico de la Municipalidad de Quetzaltenango, también es gerente propietario de la empresa Civil Map Constructora y Bienes Raíces y fue docente interino de la División de Ciencia y Tecnología del Centro Universitario de Occidente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que, maestro Byron López, le agradecemos nuevamente estar acá. Los micrófonos son suyos para pues que pueda compartirnos todo lo relativo a la introducción al GIS, QGIS y pues la cuestión de la participación ciudadana. Maestro. Eh, Mucho gusto saludarles. Soy Byron López y en esta oportunidad pues voy a compartir con ustedes un tema muy importante, muy interesante, que son los sistemas de información geográfico. Básicamente este es uno de los temas que nos permite poder realizar una serie de análisis, poder entender de una mejor manera nuestro territorio, poder determinar qué elementos son los que nosotros tenemos, cómo administrarlos, cómo planificar. En ese sentido, pues en este momento voy a realizar la presentación que tenemos preparado para el día de hoy. Muy bien. El tema en sí son los sistemas de información geográfica. Entonces vamos a trabajar en este momento y vamos a ver de manera general cuáles son los elementos importantes, cuáles son los componentes, para qué nos sirven. Vamos a trabajar un poco la parte doctrinaria, algunas aplicaciones, cuál es el campo de estudio, los objetivos del mismo, cuáles son los componentes y finalmente pues vamos a concluir con determinar qué herramienta es la que vamos a utilizar en este momento. Muy bien, entonces los sistemas de información geográfica. Para iniciar vamos a trabajar un poco la parte doctrinaria y la misma nos indica que los sistemas de información geográfica son una integración organizada de hardware, en este caso todos los componentes de una computadora, llámense monitores, la unidad central de procesamientos, toda la parte de la memoria, los mouse, los teclados, ¿verdad? Es decir, todo el equipo de cómputo que es una parte esencial. Por otra parte, pues tenemos los software, ¿verdad? Que en este caso serían todos los programas que se han creado para el manejo de información geográfica. Aquí vale la pena resaltar que existen dos tipos de modalidades de programas. Uno es el que se le tiene que pagar por el uso, ¿verdad? Es decir, comprar la licencia. Y por otra parte, tenemos los programas que son denominados de código abierto o que son gratuitos, ¿verdad? Que los podemos descargar y utilizar
Estos mismos, pues obviamente están en constante actualización y pues podemos utilizar estos, ¿verdad? Para el caso del presente curso, nosotros vamos a utilizar el que se denomina QGIS, que es un programa de licencia o de código abierto, el cual nosotros vamos a utilizar más adelante, pues vamos a trabajar la parte de la instalación y describir algunos elementos importantes del mismo. Por otra parte, también tenemos los datos geográficos. Con relación a estos datos, pues son todos aquellos elementos que nos representan ciertos componentes del territorio, ¿verdad? Un dato, pues por sí solo, pues solo representa en sí un elemento que puede ser un objeto o algo, ¿verdad? Que se ubica en cierto espacio geográfico. Estos, pues, tienen que realizarse un proceso para poder obtenerse, ¿verdad? En este caso, pues, iniciamos con la captura de los datos. Esta generalmente también la podemos realizar de dos maneras. Una utilizando un método directo, otra utilizando el método indirecto. Para el caso del método directo, pues son los datos que uno en campo puede levantar utilizando algunas herramientas como por ejemplo GPS, por ejemplo algunos sensores o cualquier otro instrumento que nos permita poder levantar datos, ¿verdad? Esto es en el caso del método directo. Por otra parte, también tenemos el método indirecto. En este caso utilizamos otra técnica que está relacionado a la fotogrametría, es decir, a través de imágenes satelitales, imágenes aéreas o fotografías obtenidas por drones, nosotros podemos realizar un proceso que se denomina fotointerpretación o análisis de información geográfica, el cual nosotros podemos extraer la información que según nuestro conocimiento, nuestra experiencia o según las necesidades que nosotros tengamos, pues podemos obtener esa información, podemos generar información. En sí, entonces, todos los datos nos van a permitir hacer la representación de una serie de elementos que se ubican en cierto espacio geográfico. Seguidamente, pues los mismos sufren un proceso de manipulación, pues aquí la información que nosotros obtenemos en campo, pues tiene que ser normalizada, tiene que estar estandarizada y tiene que estar aprobada, ¿verdad? Es decir, que los datos realmente nos deben de ser útiles, deben de cumplir ciertos estándares de calidad y obviamente nos deben de dar una representación lo más certera del territorio, ¿verdad? Seguidamente, la información que ya está que hemos capturado, que hemos analizado, que hemos depurado, pues la misma ya puede ser analizada y a partir de esto, pues nosotros ya podemos generar información, ¿verdad? Es decir, determinar qué fenómenos están ocurriendo en cierto espacio geográfico. Y pues seguidamente, pues hacer el despliegue, ¿verdad? Aquí generalmente la información se presenta a través de gráficos, generalmente a través de un mapa, a través de algún tipo de gráfico estadístico que nos permita poder describir qué es lo que tenemos en cierto espacio geográfico, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los elementos que lo integran. Pues obviamente los sistemas de información geográfica entonces se componen de estos tres elementos primordiales que están el hardware, el software y toda la parte de información. Y aparte de eso, pues el elemento de salida, que es la parte gráfica, que es la representación de todos los datos y de toda la información a través de un mapa, a través de un reporte o a través de un gráfico específico, ¿verdad? Finalmente, pues esto nos permite establecer ciertas estrategias, ¿verdad? Principalmente para la planificación y gestión del territorio. Pues, también la doctrina nos, indica que, en un sentido más genérico, los sistemas de información geográficos son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, es decir, que de un espacio geográfico yo puedo extraer aquellos elementos que a mí me interesan, es decir, si yo tengo en una base de datos 100, 1000 o 1.000.000 de datos, pues yo puedo hacer una extracción de aquellos elementos que son de mi interés utilizando ciertas condiciones específicas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo realizar ese tipo de operaciones. Aquí básicamente al momento de hacer este proceso,
pues nosotros estamos analizando la información espacial. También nosotros podemos editarla, editar los datos, es decir, actualizarlas, reemplazarlas o eliminarlas. Y pues finalmente también hacer las representaciones generalmente a través de mapas, ¿verdad? Digitales o impresos y básicamente los sistemas de información geográfico, según la doctrina, pues nos indica que este sistema nos permite realizar todos estos procedimientos. Algo muy importante de mencionar es que los sistemas de información geográfico, ¿en qué los puedo emplear? ¿O qué utilidad puedo obtener del mismo? Muchas veces por el área en el que nosotros trabajamos o según la experiencia que cada uno de ustedes pues tiene o el conocimiento que han adquirido según la formación o en todo este campo de la parte académica, pues es importante resaltar, en este caso, pues 4 elementos primordiales. El primero, aplicaciones esenciales en el área del medio ambiente. Aquí nosotros podemos determinar, por ejemplo, determinar la cobertura forestal del suelo. En este caso, hay algunas instituciones en Guatemala, es el caso del Instituto Nacional de Bosques, pues han realizado estudios con relación a la cobertura forestal y han determinado la dinámica de cobertura forestal. Es decir, a través de los SIG se ha logrado determinar cuáles son las áreas donde han existido pérdidas, donde ha existido incremento de la cobertura y áreas que se han mantenido sin cobertura, ¿verdad? Y también áreas que, pues, donde ha existido cierta intervención, ¿verdad? Entonces, dentro de las aplicaciones del medio ambiente, determinar, por ejemplo, las coberturas forestales y también determinar, por ejemplo, en el caso de la ocurrencia de ciertos fenómenos hidrometeorológicos, por ejemplo, áreas donde han existido deslizamientos, derrumbes o simplemente pues ha existido algún cambio en el terreno, ¿verdad? También podremos determinar a través de los sistemas de información geográfico cuáles son las áreas, por ejemplo, de los ríos, de los lagos o las zonas costeras que pues han sufrido algunos cambios. Podemos registrar y analizar todo ese tipo de situaciones y también, por ejemplo, podemos hacer la ubicación de todos aquellos vertederos, la ubicación de todos aquellos puntos de desfogue de aguas servidas que, por ejemplo, están siendo actualmente drenando sin ningún tratamiento o con tratamiento a los ríos, ¿verdad? Por otra parte, tenemos la planificación. Con relación a la planificación, aquí está muy vinculado al tema de ordenamiento territorial. Es importante que al momento de planificar o de darle un sentido más amplio de cómo nosotros queremos que crezca los centros poblados, pues es importante obtener datos e información, ¿verdad? Y los sistemas de información geográfico nos permiten tener información relacionada, por ejemplo, a los suelos, tener información relacionada, por ejemplo, dónde están las zonas de riesgo, dónde se puede, y eso nos puede permitir establecer dónde se puede o no puede construir, ¿verdad? Por ejemplo, determinar la topografía del terreno y de acuerdo a un análisis dependiente podremos determinar cuáles son las zonas más aptas, actividad específica. Entonces, al hablar de planificación, pues obviamente de una serie de elementos que los sistemas de información geográfica nos pueden permitir generarlos, analizarlos y esto nos da los lineamientos que nos pueden servir de guía para tener una planificación adecuada y sostenible. Caso contrario que ocurre actualmente en algunos centros poblados, donde, por ejemplo, el crecimiento pues no ha sido controlado y obviamente actualmente ya se tienen ciertos problemas porque no se pueden prestar servicios, la movilidad vial es deficiente, o sea, realmente eso afecta la calidad de vida de la población y con los sistemas de información geográfico podemos generar todo ese tipo de información que nos permite de forma efectiva, pues, realizar una planificación estratégica y sostenible, ¿verdad? Algo muy importante que tenemos aquí es la planificación urbana. Los centros urbanos actualmente, pues, están sufriendo una serie de inconvenientes, principalmente con el tema de la movilidad, con el tema de la prestación de los servicios, también con establecer cuáles son las zonas de equipamiento
Y, por ejemplo, vemos de que para el caso de Quetzaltenango es para los que habitamos en el municipio o para quienes han visitado el municipio, pues se han dado cuenta de la situación caótica que se vive, ¿verdad? Problemas, por ejemplo, con la movilidad vial, que no se tienen pasos peatonales adecuados, el equipamiento es insuficiente. Vemos de que las calles pues no tienen un trazo adecuado o un trazo ortogonal que sería lo más conveniente. Vemos también de que las áreas dedicadas a la recreación y esparcimiento pues son limitadas y las que están pues no se le están dando el manejo adecuado y así podemos mencionar una serie de elementos. Entonces, los sistemas de información geográfica nos permiten poder determinar en una planificación adecuada dónde ubicar estos espacios, ¿verdad? Para contribuir al bienestar de la población, que es uno de los fines no solo constitucionales, sino de las autoridades de gobierno, ¿verdad? Es velar por elevar la calidad de vida y por garantizar el bienestar de la población. Y en este caso, pues, utilizando los sistemas de información geográfico, pues podemos aportar a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, ¿verdad? Bueno, tenemos también que los sistemas de información geográfico nos permiten poder realizar ciertas representaciones del territorio. Aquí, por ejemplo, en la imagen ustedes pueden observar, pues, que se puede hacer la representación del relieve a través de las curvas de nivel. Y esto nos va a permitir, pues, establecer ahí el tema de la pendiente, establecer, por ejemplo, un modelo digital de elevaciones, ¿verdad? Que es lo que nos permite establecer cuál es la forma del terreno, o un modelo digital del terreno, que prácticamente es otro componente que nos permite representar cómo actualmente tenemos ciertos espacios geográficos, ¿verdad? La primera es la representación de forma natural de cómo es que el terreno es, y la otra es la representación de cómo está actualmente el terreno, es decir, con las intervenciones, por ejemplo, con las construcciones, el avance de la frontera agrícola, por ejemplo, indicar cuál es la forma que tienen ciertos espacios donde se han realizado actividades de extracción minera, ¿verdad? Aquí presentamos cuatro de algunas de las aplicaciones, ¿verdad? Pero también vale la pena mencionar otros campos de estudio, ¿verdad? Como les comenté al inicio, los sistemas de información geográfico, pues es un tema muy amplio y que se puede aplicar a diversas áreas. Por decirles, pues tenemos la parte de la biología para el análisis de recursos naturales, la geología, la minería, la geoinformación, la hidrología, para hacer estudios forestales, para la meteorología y también para temas de seguridad, por ejemplo, determinar cuáles son las áreas con mayor incidencia donde se registran hechos delictivos, ¿verdad? Para el tema de movilidad vial, ¿verdad? Y para temas políticos, ¿verdad? Por ejemplo, a través de los sistemas de información geográfico podemos analizar ciertas poblaciones por determinar, por ejemplo, el porcentaje de votantes que se ubican en cierta zona, pues al conocer eso, pues obviamente podemos implementar, por ejemplo, un puesto de votación o si nosotros pertenecemos a algún partido, pues obviamente ya determinar algunas estrategias para hacer que estos, al momento de emitir su sufragio, pues lo realicen con X o Y partido, ¿verdad? O sea, al final, los sistemas de información geográfico lo podemos aplicar en diversas áreas, porque como ustedes pueden observar, prácticamente nos permite hacer el manejo de la información que tenemos en ciertos espacios cartográficos, desde manejar información relacionada al recurso hídrico, al recurso edáfico, al recurso forestal, a la flora, a la fauna, al tema del crecimiento urbano, al tema de movilidad, y ahí todos los componentes, ¿verdad? Va a ser en función de lo que nosotros querramos realizar, ¿verdad? También en temas de marketing, por ejemplo, en el tema comercial, ¿verdad? O comercialización, aquí podemos realizar algún tipo de análisis para determinar, por ejemplo, distribución de algún producto específico o distribución de insumos a las plantas, ¿verdad? Digamos, aquí al final las aplicaciones que nosotros querramos darle va a depender, por una parte, pues en el campo que nosotros estemos laborando, en el que nos hemos especializado,
Pues y por otra, pues también según las demandas de ciertas problemáticas o necesidades, pues obviamente ya nosotros con todo el conocimiento que hemos adquirido, con el expertise que cada uno de ustedes tiene, pues obviamente va a aplicar los sistemas de información geográfico según sus intereses, según su conveniencia o según lo que en el área que quieran desarrollarse, ¿verdad? Entonces aquí al final es de indicarles que los TIC, pues es un tema muy amplio, no se limitan a un tema específico. Bueno, ¿y cómo funcionan los sistemas de información geográfico? Pues en sí funciona como una base de datos, solo que son datos que nos representan un territorio, es decir, son datos con información geográfica, que serían datos alfanuméricos, porque, por ejemplo, tienen la parte descriptiva de áreas, de perímetro, de volumen, por ejemplo, de coordenadas, y en la parte también descriptiva de determinar qué es lo que representa cada elemento, ¿verdad? Por ejemplo, si es un río, si es navegable, por ejemplo, si es los tipos de cobertura, pues ahí no solo determinamos las áreas, la ubicación, sino, por ejemplo, si es de uso agrícola, si es de uso habitacional, si es de uso forestal, y todos los usos que nosotros podemos encontrar en ciertos espacios geográficos, ¿verdad? Estos obviamente se encuentran asociados por un identificador, que en este caso sería un código único, ¿verdad? Que nos permite poder guardar e identificar la información. Esto lo hacemos pues en una base de datos digital. Aquí lo que se hace es señalar los objetos que básicamente, aquí lo que hacemos es describir ese objeto, qué es, para qué sirve, dónde está, y a eso básicamente se le denominan como los atributos de cada elemento. Y observen que un elemento pues puede tener dos, cuatro, cinco o todos los atributos que nos permitan poder realizar una descripción específica y objetiva de ese elemento. Ajá. Y obviamente estos van a tener un registro en la base de datos. Y como estos elementos geográficos tienen una ubicación espacial, pues obviamente vamos a tener las coordenadas X, Y y Z. Y esto nos permite, pues obviamente, realizar un análisis dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos o también de la solución de cualquier situación problemática que en el momento pues se esté dando, ¿verdad? Bueno, aquí dentro de las principales cuestiones que pueden resolver un sistema de información geográfico, pues aquí tenemos algunas que nosotros consideramos que son las más relevantes, ¿verdad? Y las tenemos categorizadas de menor y a mayor complejidad, ¿verdad? La primera, que era lo que les estaba indicando, ¿verdad? Nos permite poder resolver, por ejemplo, preguntas con relación a la localización, es decir, en qué lugar se ubica, cuáles son esas características de ese lugar, la condición. También si el mismo pues cumple o no con ciertas condiciones impuestas por el sistema, ¿verdad? Es decir, tenemos la localización y si le hallamos la condición, por ejemplo, indicar tengo antenas de teléfono, por ejemplo, y yo quiero determinar si las antenas se ubican en un radio de 100 metros, 50 metros de centros poblados, por ejemplo, si cumplen esa condición, pues yo ya puedo decir, bueno, estas antenas, pues, eh, generan cierto impacto, ya sea visual, ya sea psicológico o de cualquier otra índole en los centros poblados, ¿verdad? Y bueno, por otra parte tenemos la tendencia, que esto nos permite pues hacer una comparación entre situaciones temporales o espaciales. En este caso serían los fenómenos multitemporales, que es lo que les decía, que es lo que se realiza cuando se establece análisis sobre la dinámica de cobertura forestal. Ahí lo que se hace es un análisis temporal, es decir, del año cero partimos con cierta área de cobertura forestal y en una línea de tiempo de 10 o de 10 años, por ejemplo, en ese transecto, ¿qué cambios han ocurrido, verdad? Pues ahí lo que se hace es un análisis multitemporal. También podemos determinar lo que son rutas, calcular cuál es la ruta más óptima, en este caso, por ejemplo, para determinar la distribución de cierto producto, o por ejemplo, para establecer
cuál sería la ruta más óptima para la movilidad vial, ¿verdad? Eso cuando tenemos, pues, por ejemplo, fuerte carga vehicular. Y pues, por último, tenemos los modelos, que prácticamente es generar una predicción, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en cierto espacio geográfico? Aquí para esto, pues, utilizamos mucha estadística. En este caso sería geoestadística. Utilizamos un método que se denomina interpolación de datos, es decir, de los datos que nosotros tomamos en campo, pues hacer un mapa predictivo para determinar qué es lo que puede ocurrir en áreas donde nosotros no hemos tenido datos, pero tenemos datos vecinos. Y esto nos permite pues realizar una predicción que qué es lo que ocurre en ciertos fenómenos, ¿verdad? Básicamente, al final lo que hacemos aquí son simulaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, con el mapa de curvas de nivel, si yo quiero determinar la pendiente de un territorio, pues realizo este proceso. Y como tengo la diferencia de alturas, pues puedo determinar cuál es el porcentaje o cuál es el grado de pendiente que tengo en ciertas áreas, ¿verdad? Y ya con esa información, pues obviamente ya puedo yo realizar cualquier tipo de intervención que me permita, pues, resolver una situación específica, ¿verdad? Bueno, los sistemas de información geográfica, pues, tenemos algunas técnicas. Entonces, aquí observen que iniciamos con la creación de datos. Aquí básicamente el método más utilizado es la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con información tomada en campo se transfiere a un modelo digital. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una fotografía aérea, satelital, o tenemos planos de cierta área, pues nosotros podemos realizar un proceso de fotointerpretación y a partir de datos o información que se ubica actualmente en formato físico, pues obviamente lo podemos digitalizar y pasar en formato digital. Ya en digital, pues obviamente es más fácil el análisis, ¿verdad? Seguidamente tenemos la representación de los datos. Los datos de los sistemas de información geográfico representan los objetos del mundo real, como por ejemplo las carreteras, el uso del suelo, por ejemplo la pendiente, por ejemplo, la ubicación de ciertos elementos, por ejemplo, en los ríos, los lagos, áreas donde actualmente pues son focos de contaminación, y así todos los elementos que se ubican en el territorio, pues los podemos representar. Pues aquí tenemos que se dividen en dos abstracciones, ¿verdad? Tenemos los objetos que son discretos, por ejemplo, una casa, eh, puede ser un río, un lago o cualquier otro elemento. Y los continuos, por ejemplo, los continuos, determinar, por ejemplo, la cantidad de lluvia, ¿verdad? Es decir, los milímetros de precipitación pluvial en ciertas áreas, por ejemplo, la temperatura, incluso también, por ejemplo, el pH del suelo, puede determinar la clorofila, puede determinar en qué áreas es donde existe mayor concentración de biomasa, ¿verdad? En este caso, el secuestro de carbono que se da en las áreas boscosas, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es con relación a las técnicas que son más utilizadas en los sistemas de información geográfica. Bueno, les mencionaba anteriormente que los sistemas de información geográfica, pues existen algunos métodos para obtener la información que sería pues directamente en campo o de forma indirecta, ¿verdad? Y también vemos de dónde es que extraemos la información, ¿verdad? Y al momento de almacenar la información, observen que también tenemos dos modelos. Los dos modelos, el primero se denomina modelo raster y modelo vectorial. Así es como nosotros lo llamamos en los sistemas de información geográfico. El modelo raster es básicamente cualquier imagen digital que nos representa cierto espacio geográfico, ¿verdad? Y estos modelos raster prácticamente son imágenes, y las imágenes ustedes saben muy bien que se componen por píxeles, ¿verdad? Entonces la información que nos guarda la imagen se conoce como número digital, es decir, cada píxel que tengo en mi imagen, pues tiene un código específico, ¿verdad? Ese código me da la representación de algo en particular, ¿verdad? Aquí en este caso, pues las imágenes se componen de colores, ¿verdad? Y la composición
Por ejemplo, de una imagen de 4 bandas, generalmente se compone de una combinación de tres colores, que es el RGB, que sería el rojo, el verde y el azul. La composición de esos colores pues me da un número específico que se denomina el ND, el número digital. Entonces las imágenes a través de cada uno de los píxeles pues me guarda la información. En este caso hablamos sobre las imágenes de fotografías aéreas o las que obtenemos a partir de un drones, pero también tenemos imágenes que son derivados de satélites, y los satélites pues se ubican ciertos sensores, y son sensores especializados que, dependiendo del tipo de información que yo quiero obtener, pues ahí ya no solo me registra la composición de colores, sino me registra un tipo de energía que se denomina energía electromagnética, ¿verdad? Que es lo que registra, y de acuerdo a la intensidad de esa energía, pues es lo que me determina qué elemento o qué objeto es lo que yo estoy analizando, ¿verdad? Y por otra parte tenemos el tema vectorial, ¿verdad? Aquí en los vectores tenemos tres tipos de vectores. Tenemos los puntos, las líneas y los polígonos, ¿verdad? Que básicamente son características geográficas y se expresan con frecuencia como un vector, ¿verdad? Es decir, nos da la representación en un plano cartesiano, ¿verdad? Que puede ser de 2 o de 3 dimensiones. Eso va a depender si nosotros tenemos las coordenadas X, Y y Z, ¿verdad? Si tenemos esas, pues obviamente lo podemos representar en 3 dimensiones. De lo contrario, pues sería en un plano de 2 dimensiones, que sería en este caso los ejes Y y la Z, ¿verdad? Esa sería la ordenada y la dependiente, ¿verdad? Si lo vemos en el plano cartesiano. Muy bien, entonces vemos también de que la captura de datos en los sistemas de información geográficos, estos pueden ser impresos en papel o en mapas o en, por ejemplo, en cualquier otro dispositivo electrónico, ¿verdad? Pueden ser en discos, en memorias, una vez que estén digitalizados, ¿verdad? Y también por ejemplo, podemos realizar, escanear información para producir datos digitales, ¿verdad? Los datos obtenidos de mediciones topográficas pueden ser introducidas directamente en un SIG a través de instrumentos de captura de datos digitales mediante una técnica llamada geometría analítica. En este caso, podemos realizar mediciones topográficas. Actualmente, pues tenemos ya el uso de GPS sumétricos de doble bandas o los GNSS, que nos permiten pues obtener información relacionada a la topografía, ¿verdad? Es decir, la representación del territorio. Y la ventaja de estos GPS, pues obviamente ya se utilizan un sistema de coordenadas que los mismos ya pueden ser ubicados directamente en la ubicación que les corresponde en el plano, ¿verdad? O si no, por ejemplo, también realizar mediciones con estaciones totales o teolitos o cualquier otro instrumento que nos permita hacer la representación del territorio. Esta información, a través de un proceso de georreferenciación, podemos indicarle las coordenadas de ubicación de esos elementos, y obviamente también ya ingresamos esta información, y la misma pues ya va a tener pues un sistema de coordenadas conocidos. Bueno, otro de los elementos importantísimos en los sistemas de información geográfico, pues son los software, ¿verdad? Es decir, los programas que nosotros podemos utilizar, que podemos emplear. Vean ustedes de que existen programas especializados, hay programas específicos para análisis de algunos elementos en particular, ¿verdad? Pero en sí, los software o los programas, pues nos permiten realizar una serie de consultas, ¿verdad? Transferir y transformar la información, realizar, por ejemplo, análisis a través de ecuaciones de mapas, es decir, sobreponer los mapas para ver qué fenómeno es el que está ocurriendo, realizar algún proceso. Esto lo podemos hacer dependiendo qué tipo de análisis, ¿verdad? Aquí vale la pena mencionar que dentro de la industria de las empresas comerciales más grande, pues tenemos la ESRI con uno de sus programas que recientemente, pues uno de los más comunes es el ArcGIS o el famoso ArcGIS, ¿verdad? Y el mismo, pues ya se descontinuó, solamente va a tener por 2 años más el soporte técnico, y de ahí, pues
quienes dominan este programa, pues van a tener que empezar a trabajar el ArcGIS Pro, ¿verdad? Que es un programa más robusto y más completo y nos permite realizar otro tipo de análisis, ¿verdad? Y de ahí tenemos otra serie de programas, ¿verdad? Esta es la más relevante. Pero, por ejemplo, en programas con código abierto o de licencia gratuita, tenemos bueno, el más conocido es el QGIS, que nos permite realizar una serie de análisis, que es el que cabalmente vamos a utilizar en la presente clase, ¿verdad? Bueno, entonces, ya para concluir la parte de los sistemas de información geográfico, pues es importante, bueno, antes de llegar a la parte de las conclusiones, vamos a referirnos en sí a cuál es el objetivo de un sistema de información geográfico, para que tengamos claro qué es lo que vamos a desarrollar y para qué nos sirve, ¿verdad? Y resulta que un sistema de información geográfico es un sistema computarizado que tiene por objetivo el mantenimiento y el análisis de datos sobre el espacio geográfico. Y la finalidad principal de los sistemas de información geográfico es servir de herramienta para la toma de decisiones, para el manejo de actividades distribuidas espacialmente. En sí, para resumir todo eso, nos permite, por ejemplo, hacer un uso de la tierra, manejo de los recursos naturales y la planificación urbana, ¿verdad? Esto es dentro de los principales objetivos, y también podemos resaltar y mencionar que un sistema de información geográfico es un sistema computarizado, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? También, pues hay algo muy importante que nosotros debemos de considerar al momento de manejar los sistemas de información geográfico. La Tierra está en constante cambios. La Tierra todos los días sufre cambios, y los cambios en la superficie terrestre pues son consecuencia de algunos efectos, como por ejemplo los cambios naturales. Háblese de la actividad volcánica, la erosión geológica y por ejemplo, bueno, esa es una, ¿verdad? Y la otra son los cambios inducidos por el hombre o la intervención o de la acción antropogénica, ¿verdad? En este caso, pues vemos que el cambio de uso del suelo, avance de la frontera agrícola, desplazamiento de la cobertura forestal, el crecimiento de los centros poblados y la degradación de las tierras, ¿va? Que es lo que es parte de la acción que nosotros estamos realizando, ¿verdad? Y también tenemos cambios mixtos, ¿verdad? Que sería el movimiento de masas. En este caso está muy relacionado también a los efectos del cambio climático, ¿verdad? Que se está hablando, ¿verdad? Todos estos problemas son espaciotemporales, es decir, tienen una dimensión geográfica y de tiempo, ¿verdad? Muy bien, después de esto, pues vamos a hablar de las siguientes conclusiones. Y los sistemas de información geográfico son una herramienta que podemos utilizar en diversas ramas de la investigación, ya que permiten visualizar de forma gráfica los datos recolectados, que son datos alfanuméricos, ¿verdad? También nos permite digitalizar la información que luego se puede procesar con el fin de analizar y tomar decisiones o sacar conclusiones de datos. Entonces, de la parte introductoria, nos quedaríamos en esta parte. Básicamente, lo que pretendemos con los sistemas de información geográfico, pues es el manejo de toda la información que está almacenada en una base de datos, y la misma nos va a representar todos los elementos geográficos que se ubican en cierto territorio, ¿verdad? Y de todos esos elementos nos van a permitir pues realizar análisis. Esos análisis deben de ser utilizados principalmente para la toma de decisiones, para hacer una administración adecuada y efectiva del territorio. Eso es mi punto de vista, ¿verdad? Creo que a nivel nacional hace falta que esta temática pues sea parte de los gobiernos locales, para que ellos también tengan los insumos y herramientas necesarias para que realmente la inversión o el quehacer de la gestión y administración pública, pues, cumpla su finalidad, ¿verdad? Que es garantizar la vida de la población y propiciar, eh, digamos, que las poblaciones se desarrollen, y principalmente garantizar
que nuestros recursos estén disponibles para las presentes y futuras generaciones, ¿verdad? Muy bien, algo muy importante de resaltar antes de terminar esta parte, pues es de que en los sistemas de información geográfica, pues manejamos una serie de sistemas de coordenadas. En este caso tenemos tenemos tres sistemas de coordenadas que nosotros podemos manejar a nivel local, ¿verdad? Por una parte tenemos la parte de sistemas de coordenadas geográficas, ¿verdad? Que están referidas a la latitud y la longitud, ¿verdad? Por otra tenemos las coordenadas ortogonales o métricas. Para el caso de Guatemala, pues observen que nosotros nos ubicamos en dos zonas, en la zona 15 y en la zona 16. Es decir, que dependiendo del lugar donde nosotros estemos trabajando, pues va a depender el tipo de sistema que vamos a utilizar. En este caso, el Grupo Europeo de Estudios del Petróleo, pues ha establecido una identificación del sistema de coordenadas para el caso de las geográficas, que son la longitud y latitud, pues el código es el 4326 y para el caso de las ortogonales es la 32615. Y observen que debido a que Guatemala se ubica en dos zonas, y pues el Instituto Geográfico Nacional ha determinado ciertos parámetros para crear una zona. En este caso podríamos denominarlo como la zona 15.5, ¿verdad? Y esta se ha denominado Guatemala Transversal de Mercator. Y el código que se ha establecido en este caso es la 42500. Es importante resaltar esto porque al momento de estar manejando el programa que vamos a utilizar, pues obviamente vamos a utilizar cualquiera de estos tres códigos, ¿verdad? Ya en su momento, pues ustedes lo van a observar, ¿verdad? Y obviamente los programas que vamos a utilizar, pues tiene identificador de referencia espacial, ¿va? ¿Qué es esto que les he estado mencionando, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos la planificación de lo que nosotros vamos a trabajar ya en la parte práctica, ¿verdad? El día de hoy vimos lo que es la introducción a los sistemas de información geográfico. Seguidamente, pues vamos a ver la creación de un nuevo proyecto. Vamos a trabajar un estudio de caso específico, el cual vamos a iniciar trabajando directamente ya con georreferencia, georreferenciar una imagen, crear capas vectoriales, editar puntos, líneas y polígonos, administración de tablas, añadir capas de importar puntos derivados de un GPS, realizar el geoprocesamiento y cálculos de geometrías, trabajar la parte de simbología de puntos, líneas y polígonos, añadir etiquetas y al final vamos a terminar con el diseño e impresión de un mapa, ¿verdad? Básicamente a través de un ejercicio que es un estudio de caso, lo que se pretende es utilizar la mayor parte de herramientas para resolver un problema o para crear ciertos productos específicos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a realizar de esa manera como lo hemos planificado. Bueno, la versión que vamos a utilizar o el software que vamos a utilizar en este caso va a ser el denominado QGIS y la versión va a ser la 3.34.4. Observen que debe ser esta versión y tiene una sigla, es la LTR. Eso se denomina liberación a largo plazo. Resulta que en las versiones de QGIS, pues ahí tienen varias versiones y como es un software libre, pues este está sujeto a ciertos cambios, en modificaciones, y porque está en proceso de desarrollo. Entonces, ustedes puede ser de que al momento de que quieran descargar esta versión van a encontrar la 3.36, pero esas versiones aún están en desarrollo. En cambio, la versión 3.34.4, estas se liberan generalmente, se les da casi un año de plazo, ¿verdad? Es la más estable, es la que generalmente no se está actualizando a cada rato y es la que nos permite pues trabajar de una manera adecuada, ¿verdad? Sin necesidad de estar ahí instalándole complementos, ¿verdad? Entonces es la 3.34.4 y es la denominada liberación a largo plazo. Entonces, esta es la versión que se sugiere, se recomienda, ¿verdad? Bueno, en este momento vamos a ver dónde descargar
esta versión, ¿verdad? Es posible que ya muchos de ustedes pues ya tengan instalado, pero puede ser también que otros compañeros pues aún no tengan instalado este software y obviamente es necesario indicarles pues cuál es el procedimiento para la instalación y el manejo del mismo, ¿verdad? Así que en este momento pues voy a cambiar de pantalla, permítanme un segundo. Muy bien, entonces esta es la dirección donde nosotros podemos descargar el programa. Básicamente es QGIS.org. En esta página, al momento de ingresar, pues nos va a direccionar y nos va a trasladar a esta página. En la misma observen que la versión que actualmente, la más reciente es la 3.36, pero esta es la que les decía que actualmente está en desarrollo, es decir, que se están haciendo evaluaciones, aún está podemos llamarlo en un periodo de prueba, ¿verdad? Para su actualización, ¿verdad? Y observen que aquí tenemos que dice, busca la versión más estable, que sería la 3.34, la LTR, ¿verdad? Al momento de ustedes ingresar aquí, pues van a encontrar esta opción. Ah, bueno, observen, también hay algo muy importante. Aquí tenemos el instalador de red OSGeo. Este instalador de OSGeo se recomienda para usuarios habituales eh, principalmente organizacionales, ¿verdad? Porque esto nos permite tener varias versiones de QGIS en un solo lugar, es decir, si yo instalo a través de la red OSGeo, prácticamente yo puedo tener la versión LTR y la versión 3.36 o cualquier otra versión, o sea, puedo manejar más de dos versiones en un mismo equipo, ¿verdad? Esto prácticamente dependiendo de personas que, por ejemplo, tienen información que es conveniente manejarla con cierta versión o o otra versión, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es lo que utilizamos, ¿verdad? Pero en este caso, como realmente lo que vamos a trabajar, no necesitamos tener más de dos versiones, vamos a utilizar la versión más estable, que es la 3.34, que es la que fue liberada a largo plazo. Entonces, para instalarla, bueno, para descargarla, aquí le damos un clic en este vínculo y aquí me va a aparecer un mensaje si nosotros queremos colaborar, ¿verdad? Y observen que aquí automáticamente, pues, me da la opción de guardar el archivo de descarga, ¿verdad? Entonces aquí le damos guardar, ¿verdad? Y aquí pues cerramos este mensaje. Entonces, en este momento, pues voy a ubicarme en el área donde he descargado mi archivo y para eso, pues, muy bien, voy a permítame un segundo, vamos a ver. Muy bien, en este momento me ubico en la carpeta donde yo he descargado la versión que les he mencionado con antelación. Entonces el procedimiento de instalación es simple. Me ubico sobre el instalador, le damos un doble clic con instalar como administrador y automáticamente me va a desplegar el asistente de instalación. Aquí realmente para instalarlo pues no existen complicaciones, solo lo que es necesario cambiar es la ruta de instalación del mismo, ¿verdad? Aquí me aparece un mensaje y le doy correr a la instalación. Pues obviamente ya me va a aparecer el siguiente mensaje. Observen que aquí me da la bienvenida al programa. Aquí le damos siguiente. Bueno, y aquí pues los términos de uso del programa, ¿verdad? Generalmente pues aceptamos las condiciones y los términos para poder utilizar el mismo. Así que yo acepto los términos de la licencia. Le damos siguiente. Aquí es donde yo les comento, ¿verdad? Que generalmente de forma automática
el instalador pues ya me da la dirección donde lo quiero instalar. Generalmente se recomienda que solo quede instalado en el disco C. ¿Por qué no en la carpeta de archivo de programas? Porque, por ejemplo, si uno de ustedes al final se va a especializar en el uso de este programa, pues obviamente hay algunas aplicaciones o algunas secciones específicas que si no están instalados en la unidad C, pues nos va a generar pues algún tipo de inconveniente, ¿verdad? Entonces, de manera personal, pues yo recomiendo que se instale solo en la unidad C. Y eso también permite que el programa esté más estable y nos evitamos que se crear esos directorios tan largos, ¿verdad? Porque al momento de guardar o realizar algún proceso, eso incide en que el mismo se pueda realizar de forma efectiva o eficiente. En este caso, en la unidad C se recomienda que quede instalado, ¿verdad? Aquí le damos siguiente. Y ahorita, pues el programa va a empezar a instalarse, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí ya solo le dan instalar y el programa pues va a tardar dependiendo de la capacidad de las computadoras. En este caso, este programa pues creo que en una capacidad de programa en un Core i5 creo que es lo suficiente. Y por ejemplo, una memoria de RAM de 4 o de 8 gigas, creo que con eso tenemos lo suficiente para poder... Perdone, maestro, solamente que estamos viendo ahorita la pantalla de la carpeta. A ver si la Ajá, minimiza. permítame un segundo entonces. Ahora sí, ahí estamos. Muy bien, entonces prácticamente aquí es lo que les dije que hacemos, ¿verdad? Aquí sería instalar el programa. Básicamente solo le damos siguiente, siguiente, solo donde teníamos que cambiar es en el directorio, ¿verdad? En lugar de guardarlo en archivos de programa, solo que quede en la unidad C. Entonces, al final, pues una de las ventajas de utilizar los programas con licencia libre, primero es que nos permiten poder reducir costos en el tema de obtener este insumo, ¿verdad? Y al final, dependiendo de los análisis o de lo que se pretenda realizar, pues este programa es lo suficientemente efectivo ya que nos permite realizar análisis, por ejemplo, del territorio relacionados al suelo. Por ejemplo, también otra de las bondades de este programa es que nos permite trabajar bases de datos geográficas, ¿verdad? Que básicamente este ya es el siguiente nivel al que ustedes deben de pretender de llegar, ¿verdad? Si realmente les interesa conocer sobre el uso y manejo de esta aplicación, ¿verdad? Ahí pues ya es prácticamente trabajar un lenguaje estructurado de consulta, que es el famoso SQL. Esto nos va a permitir pues tener un dominio y poder realizar peticiones. Estas son más interactivas, sino que son más de análisis, ¿verdad? Y esto es lo que nos permite, ¿verdad? Entonces, con relación a eso, pues es importante resaltar dos elementos importantes, que es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, en los sistemas de información geográfico vamos a trabajar, y es lo que les he estado mencionando, los datos. Y vamos a referirnos a los mismos. Los datos son registros de hechos o informaciones no elaboradas que una vez procesadas contribuyen información útil, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, son concretos y describen de forma detallada algunas entidades del mundo real. Básicamente, los datos espaciales contienen valores de localización o también pueden ser llamados datos geoespaciales porque tienen las coordenadas de referencia, ¿verdad? Esto es con relación a los datos. Ajá. Y también, por ejemplo, vamos a hablar también sobre geoinformación. La información en sí es todo aquello que permite
adquirir cualquier tipo de conocimiento, es decir, los datos por sí solos pues no nos representan nada, ¿verdad? Pero al final, cuando hacemos el análisis, ya generamos información y la información pues ya nos describe en sí qué es lo que está ocurriendo y al final el conocimiento, ¿verdad? Bueno, en este caso creo que ya tengo instalado el programa y ya puedo abrir el mismo. Muy bien, entonces, si todos logran instalar este programa con la versión que se ha recomendado, entonces aquí generalmente es lo que vamos a utilizar en esta oportunidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, de parte de la clase que tenemos programado para el día de hoy, pues básicamente era hablar sobre la parte introductoria y también indicarles el software que vamos a utilizar y el procedimiento de instalación. Espero de que todos puedan instalar este programa y en la siguiente clase pues ya vamos a entrar de lleno a realizar el ejercicio que les mencioné anteriormente y el mismo pues obviamente aquí ya lo tengo, ya tengo instalado el programa, ¿verdad? Entonces, básicamente nos va a aparecer de esta manera, pues como cualquier otro programa, pues tenemos una barra de menús, barra de herramientas, barra de formatos, tenemos los paneles que nos permiten manejar y tener de forma ordenada algunas aplicaciones específicas, ¿verdad? Entonces, con el tema de la parte introductoria y el uso y manejo de la información, pues estaríamos en este momento, ¿verdad? Y si hubieran algunas preguntas, cualquier duda, pues con mucho gusto vamos a resolverlas. Y también vamos a compartir, ¿verdad?, con cada uno de ustedes, porque también sabemos de que existen o están inscritos en este diplomado, pues varios profesionales que obviamente sé que también dominan no solo este programa, sino otros programas y también conocen pues otras áreas, ¿verdad? Y sería interesante pues que en su momento pues que todos podamos compartir, ¿verdad? Porque al final creo que la parte de estos cursos pues se da para que todos con el expertise, con la experiencia del conocimiento, pues la clase, Freddy. Muchas gracias, maestro. Estamos entonces con esta parte. Igualmente estaremos adjuntando el link para los compañeros y compañeras en la parte de la plataforma para que puedan descargar, para que pues, ellos puedan descargar todo lo que usted nos comentó y puedan ir pues instalando el programa, como les mencionábamos como mencionó usted, la próxima sesión, obviamente, vamos a necesitar este programa porque va a ser como más didáctica, ¿no? Más del uso ya directamente de esta muy buena herramienta que pues usted hoy nos ha tenido bien mostrar y como decía, pues algunos puede que ya la tengan, pero no está de más que podamos ir intercambiando. Así que, maestro, muchísimas gracias. A los compañeros y compañeras, pues les motivamos ahí a que pues puedan instalar ya el programa, pues, puesto que nos va a servir para el próximo módulo. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.